grabando, ya estoy grabando. El ser humano y la naturaleza. Bien, estoy pensando, hola Marco, muy buenos días. Estoy pensando cómo darle continuidad al tema, porque la vez pasada nos prendió, por así decirlo, el Joker. Independientemente de que sea una película de superhéroes, independientemente de si la ha visto o no, pues bueno, representa uno de los estratos sociales que pues más hacen reflexionar acerca de una pregunta muy simple, que es la que yo te quiero hacer. Yo quiero que me cuenten, para empezar, todo este gran debate, y aquí veo manos y veo chats, ustedes ya me estuvieron más o menos pues argumentando sus posturas respecto de si creen que el hombre nace mal o no, pues me decían que no necesariamente, etcétera, pero que de pronto pues este Arthur Fleck, Joker, pues sí era como una especie de psicópata, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo quiero preguntarles, ¿ustedes qué creen o creen, sí que creen que es lo que corrompe al hombre, ¿no? Si el hombre en un estado natural está, digamos, normado, vive bien, en armonía, por así llamarle, ¿cuáles creen que son los factores que hacen que el hombre se corrompa? ¿Los escucho o los leo? Adelante. ¿Que corrompa al hombre? Sí, que lo corrompen. O sea, incluso pueden pensarlo en ustedes mismos, ¿no? Ustedes de niños tal vez decían, ay, no sé, pues una tontería, ¿no? A mí me gustaban los tigres, pero un día un tigre me mordió y ahora me volví el mejor cazador de tigres. Una cosa Pero así, ¿no? ¿Cómo? como A ver, espérame, dices, ¿no? no sé. Levanta tu mano, Joan. Ah, sí, cierto, se me olvidó el muñequito. Gracias. A ver, Ahí está. César Carpio. ¿Qué te pasó, César Carpio? Te hacen mucho ese chiste, ¿no? Pues yo creo que sería como que la desesperación, la tristeza, podrían ser factores que podrían corromper al hombre. La desesperación, o sea, como, voy a poner una situación, no bajen sus manos, estamos todos. Así como necesito dinero porque mi hijo está enfermo, voy a robar, algo así. Esa desesperación. En mi trabajo no me apoyan, y yo necesito el dinero, no me han pagado, ya fui y clamé y nada más no. Y pues tal vez la situación te orilla, tu misma desesperación te orilla a corromperte, a ir a asaltar a alguien o a una tienda o a alguien o no sé, algo Y si así. a tu mamá, César, ahí te la ¿Mande? dejo, no me respondas, te voy a dejar una pregunta al aire. Es que voy a ir con las manos, te voy a dejar una pregunta. Y si, ese serías tú, pero si asaltaran a tu mamá, César, ¿lo justificarías? Ahí te la dejo al aire, ahorita regreso. A ver, Alba, te escucho. Perdón. Yo pienso que es mucho el medio en el que te desenvuelves, los valores que te inculcan tanto en casa como en la calle, ¿no? Porque hasta las personas con las que te juntas, pues te pueden decir, no, es que esto está bien, esto está mal, o yo te recomiendo que hagas esto, y entonces es cuando te empiezan a meter ideas y es cuando actúas de cierta forma. Pero ¿tú crees entonces que es por influencia? O sea, porque empiezas a escuchar cosas, dejas de influenciar. Sí. Muy bien, Alba. O sea, tú consideras, te dejo otra pregunta, ¿tú consideras, Alba, que tienes buenos valores? Y la respuesta es sí. Entonces tú dices que jamás serías capaz, por ejemplo, de asesinar a alguien. No me respondas. A ver, Adrián, te escucho. Profe, yo creo que son las experiencias, ¿no? Experiencia. Todos estamos corrompidos en cierta forma, ¿no? En cierto nivel. ¿Por qué? Porque si tú eres, como tú de niño dices, ah, pues me hago amigo de todos y perdono a todos, ¿no? Pero va avanzando tu vida y vas aprendiendo que hay gente que, o eres a veces tú el que se pasa de lanza en ciertas formas con alguien y vas cambiando con ellos, o sea, te vas corrompiendo, vas haciéndote más duro, vas haciéndote más difícil de perdonar a alguien, vas agarrando experiencias y yo creo que por eso son las experiencias que vives, o sea, la sociedad
te cambia, pero porque con ellos convives las experiencias, porque cuando naces eres, pues yo creo que alguien inocente, ¿no? Como bien lo dicen, pero las experiencias, no tanto la sociedad, a lo mejor no más bien las experiencias que vas pasando en tu vida o lo que te va sucediendo es lo que te va corrompiendo en cierto nivel. Yo creo que todos estamos corrompidos en alguna forma. Oye, Adrián, pero si eso fuera cierto, también no me respondas, te lo dejo aquí en debate. Si eso fuera cierto, las personas muy mayores que han en teoría vivido más estarían más corruptas que las jóvenes, ¿no? Por ejemplo, un viejito debería estar, según tu tesis o tu afirmación, más corrupta que otra. Sin embargo, pienso, por ejemplo, en el Dalai Lama, que es una persona pues bastante mayor, o cualquier persona, ¿no? Un viejito cualquiera. Tu abuelita, por ejemplo. Tu abuelito, bueno, cualquier abuelito. No te respondo, ¿verdad? No, te lo dejo ahí pensando. Te quiero escuchar a todos. Ahora sí, andan prendidos, ya los reconozco. Oiga, la semana pasada no los reconocí. Dije, ¿qué le pasó a este grupo? Se nos desinfló. Qué bueno escucharlos. Ahora sí, a ver, Joan, dinos. Joan ya se fue por unos chilaquiles. Sí, Jenny, estamos, para quienes se les fue y volvieron, estamos en la pregunta de ustedes cuáles creen que son los factores que corrompen a una persona, ¿no? O sea, les ponía el ejemplo, bien tonto, pero sí, o sea, como bueno, a mí me gustaban los tigres, luego el tigre me mordió y ahora solo los caso y los odio y los detesto. ¿Cuáles creen que son los factores que determinan nuestras acciones? Bueno, Joan ya se fue, ya no volvió jamás. Álvaro, te escuchamos. Era el más Buenos días, profesora. Hola. Bueno, yo veo que es tanto la sociedad, pero más que nada la sociedad, bueno, la sociedad por las experiencias que estas te van generando en ti, pero también influye mucho el criterio de cada persona, si es de bajo criterio o de alto criterio, dependiendo del criterio que se vaya forjando durante esas experiencias. ¿Por qué? Porque te puedo decir algo, por ejemplo, nosotros somos 5 hermanos, todos crecimos en el mismo ámbito social. Ajá, pero cada quien tiene un criterio diferente, cada quien se forja un criterio diferente. Ajá, ahí más que nada ya yo digo que sí influye la sociedad, sí, pero más que nada es el criterio propio, como usted lo decía la vez pasada, el yo. Yo soy el que realmente decido y elijo para dónde o qué rubro tomar. Yo lo veo de esa manera. Muy bien, El criterio. Álvaro. Oye, Álvaro, pero aquí voy, me encanta de regresarles preguntas. No me contestes, pero pues sí, ¿no? O sea, indiscutiblemente, pues digamos que como si fuéramos plantas, si creciéramos como en un ambiente cualquiera, donde no pasa, o sea, pues sí, ¿no? Supongamos que crecemos en medio del Amazonas. Y bueno, sí, quizá hay anacondas y hay monos y bueno, hay muchas cosas que nos pueden arrancar, nos pueden comer, etcétera. Pero pues digamos que es un ambiente más o menos pues natural. Pues podemos crecer de acuerdo, no sé, a que hay mucha lluvia, hay mucha humedad, como bien dices, ¿no? Es decir, son las experiencias. Pero, ¿qué pasa si te pasa un camión encima, siendo una planta? Bueno, probablemente te influya, ¿no? Y mueras. En el caso de las personas, si te has preguntado qué está queriendo decir, pues sí, tal vez tú en este momento tienes un criterio, vamos a decir, de altos valores de solidaridad, pero ¿qué pasaría, Álvaro? O sea, voy a suponer una situación muy horrible, perdón por ponerla, pero digamos que es el extremo, ¿no? ¿Qué pasaría si te secuestran, Álvaro, y tienen allá una persona que amas mucho, o sea, muy cercana, y te dicen, pues, si quieres que esa persona viva, o sea, yo te lo garantizo, te lo firmo, tienes que asesinar a esta niña que no conoces, pero tienes que asesinarla si quieres que esta otra persona viva. Ahí, ¿cómo entrarían en juego esos altos valores de los cuales me estás hablando si te están constriñendo esas circunstancias? Álvaro, ¿no me contestes? Volvemos. Ahora sí, ¿quién va? Ay, y Huitzilihuitl, ya volvió Joan. Hola, Huitzilihuitl. ¿Lo quieres ir cantando? Hola, ¿qué tal? Hola. A ver, échale. Hola. Pues, pues me puse a pensar que puede corromper al hombre. ¿Sí se escucha bien? ¿Te escuchas bien? Bueno, ¿Sí? ok, sí. Y, y pues me puse a pensar que el hombre nace con el potencial de la bondad y de la maldad. O sea, tanto puede ser
bueno como malo, ¿no? Puede ser corrupto o puede llegar a ser el ama. Eh, mm, que el ser humano se adapta a su sociedad, a lo que le dice la sociedad de Israel, de Estados Unidos, de aquí de México, porque hasta cierto punto es esclavo de las ideas que nos imponen, que nos dicen que creemos que son ciertas, como el bien y el mal, a menos de que nos liberemos, de que tomemos conciencia propia y tomemos nuestras propias decisiones sin importar lo que los demás digan. Ah, y estaba escuchando una frase, no es literal, pero es como que trae la esencia, en que alguien dijo que yo soy lo que puedo ser, o sea, mi potencial, pero también con el entorno que me tocó en este momento, en Iztapalapa, en México, en el 2021. O sea, todo influye, pero también yo soy lo que puedo llegar a ser en este entorno, ¿no? Pues eso es lo que yo creo Pero que es lo que puede corromper a una persona. entonces tú, a ver, voy a recapitular. Lo que tú estás diciendo es que lo que corrompe a una persona es su ambiente, ¿no? O sea, sus circunstancias, ¿es lo que me estás diciendo? ¿O no? ¿O me estás diciendo otra cosa? ¿O no? ¿O uno mismo? ¿O qué? Mm, pues en parte son circunstancias, pero también como que uno mismo, o sea, si uno ya decide en cierta parte de su existencia, ¿no? Seguir la comodidad de, bueno, voy a llevar con la sociedad, ya es víctima de sus circunstancias, ¿no? Pero si decide empezar a hacer un cambio, ya, pues ya sería distinto, ya Pero no sería un hombre corrupto, o esa si es es la, corrupto, sería por su decisión. esa es la pregunta, Iván. Piénsale para que escuche a tus otros tres Ajá. compañeros. Pero esa es la pregunta, porque finalmente piensen, o sea, quizás son padres o no, no sé, yo no soy padre, pero imaginemos que tenemos hijos y pues les damos todo lo mejor, ¿no? Así todo, así, lo que nosotros Ujú. consideramos mejor, la mejor escuela, nunca han pasado hambre, no tienen que trabajar, solo tienen que centrarse en estudiar, a lo mejor, de pronto, no sé. Y de pronto nuestro niño nos sale así súper asaltante de las compis, ¿no? Y por más así que lo reforzamos, por más que nos encabezamos, que nos preocupamos, mi vida, mi amor, ¿qué te pasa? Súper asaltante. Exactamente esa es la pregunta, Iván. Ahí te voy a tener. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hace que esa persona, o sea, tú dices decide? Sí, pero decide sobre la base de qué. Ahí quédate tantito, Iván. Ok. Ahorita regreso a la ronda si alguien más quiere decir algo. Nada, más termino con Nati, Gloria y Joan. Ahora sí. A ver, Nati, te escuchamos. Hola, Nati, ¿cómo estás? Hola Gaby, buenos días. Buenos Bien, días. gracias. Pues sí, yo también comparto un poco la idea de Iván, que yo creo que más bien lo que va corrompiendo al ser humano es la manera en cómo se va adaptando a los cambios o a las circunstancias que se le van presentando. Como mencionabas, es muy cierto, a lo mejor muchas veces hoy en día los papás creen que dándoles todo materialmente van a crear a unas buenas personas, pero se les olvidan quizás los valores morales que antes, en los ejemplos que nos mencionabas de, pues sí, de a lo mejor los abuelitos, ¿no? Que nos llegan a platicar, no, pues es que a mí me tocó trabajar o mucho sacrificio para obtener algo. Entonces, en base a ello, a ese esfuerzo, ellos saben lo que cuestan las cosas y por eso le dan el valor necesario. Y no era como que irse nada más por lo fácil, de que si voy a robar o voy a asaltar o esto, para obtener las cosas. Era más como que ese esfuerzo lo que se llevaba más al hecho de disfrutar la obtención de estas cosas. Entonces yo En creo que esta, más bien es esa parte de el cómo adaptarse al, pues sí, al ambiente, a las tradiciones, a las costumbres del lugar en donde se están, pues sí, desarrollando. ok, Nati, aquí te va tu pregunta para que pienses. Ok. Pero eso es regla, es decir, sí, como que la intuición nos dice que si creces, digamos, incluso con los altos valores morales, recuerden que aquí valor puede jugar dos significados, o bien valor como tema importante, o bien como valor moral, ¿no? Entonces, si crecen ambos valores, o sea, como fundamentado con amor, con rectitud, con bondad, no sé, estos valores, ¿no? Que te enseñan, urbanos incluso,
Es regla que va a salir un producto, es decir, una persona con buenos valores, es decir, o al revés, ¿no? Porque eso también implica que si creces en una familia carente o ausente de esos valores, vas a ser una mala persona. Eso sucede así. Hay, creo que indiscutibles ejemplos que demuestran de personas que nacieron, digamos, de familias, pues, vamos a decir, calañas, voy a decir entre comillas, porque es bien difícil defender cuando una familia es calaña, ¿no? Pero que todos se dedican a robar, que la mamá es una estafadora, que el papá es un, pues no sé, haragán, hasta asesino, y la persona, el hijo, resulta ser así un genio bondadoso. Parece que no es regla, ¿no, Nati? Y, y Pero más allá, perdón, yo creo que esa es la parte en la que se adaptan, o sea, porque tú como persona ya defines para ti individualmente qué es correcto y qué no es correcto. A lo pero mejor si toda respecto, tu familia se dedica a ello, pero tú dices, yo no quiero seguir con eso, entonces vas a romper como que ese sistema, ya sea de lo bueno o de lo malo, ok, ya sea que te perfecto, corrompas como una mala persona o que digas, no, o sea, yo quiero el otro ok. lado de la moneda, por decirlo. Entonces parece que somos bolas en medio de una dicotomía, como de un juego de extremos, de este es bueno y este es malo, y tú eres la bola y tú decides para dónde te vas, ¿no? Punto. Ujú. Llega un punto en el que tienes un criterio y tú decides, ok, Ok. Nati, muy bien. No te vas a preguntar, Gracias. te regreso. Muchas gracias. Ahora sí, Gloria, y Gracias. después. A ver, John. Digo, no, Gloria. Te ando Hola, saltando aquí. Gloria. bueno, Hola, Gloria, ¿cómo estás? hola. Bueno, yo considero que lo que puede hacer que se corrompa el hombre son a veces las circunstancias, bueno, son distintas, bueno, depende de varios factores que puede dividirse entre las circunstancias que pase en su vida, las experiencias que tenga, la salud mental que tenga en ese momento que esté pasando. Y bueno, también va a depender en dado momento, los valores con los que haya sido, los valores que le hayan inculcado, también como que la voz de su conciencia y pues lo que haya aprendido también de las experiencias que le hayan pasado. También va a depender, por ejemplo, del instinto de supervivencia que tenga, porque como lo había comentado o en los comentarios que yo había escuchado que había estado haciendo, puede ser que alguna persona tenga los mejores valores del mundo, pero en una circunstancia extrema tenga que, pues, abandonarlos. No sé si en algún momento llegaron a ver la película de La Ley de Herodes, donde llegan al poder las personas y aunque tengan las mejores intenciones de cambiar el gobierno, pues tienen que corromperse porque si no se corrompen, pues incluso llega a estar en peligro su vida. Entonces realmente llegan a un sistema tan podrido que no pueden hacer nada a pesar de las mejores intenciones que tengan. Entonces, son muchísimos los factores los que están en juego en ese momento. Muy bien, Gloria. De hecho, eventualmente vamos a tocar ese tema, la política. ¿Qué demonios es la política? ¿La política es el peje? La política es salir a votar? ¿O cómo nos movemos? ¿Cómo escogemos? Pero Gloria entonces nos viene a hacer ya un mix de, bueno, usted antes ya había gente que dijo que eran las circunstancias, pero ella nos dice que más bien son muchísimas las posibilidades y que son más bien las cosas psicológicas, históricas hasta de pronto, ¿no? Nos quiso por ahí soslayar, cómo creces, luego la decisión que tomas, es básicamente, si lo vemos así, somos una especie de suerte, ¿no? O sea, es una suerte que estemos decidiendo en este momento estar aquí, podríamos haber decidido estar en cualquier otro lado. Sin embargo, em, también quiero ponerles otra variable, Gloria, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si creces en una sociedad de Afganistán donde a lo mejor, o sea, cómo, por ejemplo, podríamos esperar que un niño varón crezca con el valor de no asesines a una mujer porque enseña un tobillo? Si toda su vida ha crecido viendo esto, esa persona en algún punto reflexionará si eso está bien o no, o más bien porque es parte de su circunstancia histórica. ¿Cómo esperaríamos que esa persona despierte? Porque
Creo que podemos acordar más allá de decir si sus valores musulmanes están bien o no, porque pues uno no puede decir si tu religión está bien o no, pero podríamos acordar que es una persona que se están transgrediendo, en el caso de las mujeres apedreadas, se están transgrediendo sus derechos humanos, ¿no? Independientemente que sea una religión, etcétera. Hay algo como que ya nos hace ruido de, o sea, sí, es tu religión, pero, o sea, la tortura de por medio se te está yendo la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos cuestionarnos si este niño en algún punto va a reflexionar? ¿Qué tendría que suceder respecto de qué sucede esa decisión? Parece que aquí ustedes lo que están dejando ver es que hay como en algún punto el criterio individual cobra vida, pero la pregunta que yo les quiero hacer, ¿y ese criterio individual respecto de qué se mueve? ¿Cómo podemos formar nuestro criterio y cuestionar los valores en los que crecimos, incluso de nuestra familia, ¿no? A lo mejor, voy yo, nada más termino la idea. A lo mejor le dijeron, Gabriela, tú tienes que tener hijos para construirte como mujer y ser plena, ¿no? Y en algún punto Gabriela tuvo criterio propio y dijo, pues no lo sé, o sea, te respeto, pero no sé si eso es lo que yo quiero para mí. ¿Cómo esperaríamos que ese niño recobre esa individualidad? Ahí te dejo, Gloria. Ya se fue Gloria. Ahora sí, Joan, ya ves, te fuiste. Ahora sí que el que se fue a la villa, eso que. A ver, Joan. Ya se volvió a ir, creo. Bueno. No, aquí ando. A ver, Joan. A ver, entonces. Bueno, con lo que he escuchado prácticamente entonces de este tema, es de cómo vas creciendo, pues es como te vas transformando, literal. Es como si fuera un tipo traje, en el cual cada experiencia o cada cosa que te va pasando en la vida, pues es un pedazo de ese traje. Y pues ahora sí que tú como persona, yo lo he visto en un libro que leí hace como tiempo que decía que el padre trata de hacer su imagen, pero de una manera que él quería de chico tener como un deseo. En este caso normalmente tratan de hacerlo de, por ejemplo, como yo quiero que, yo tengo un hijo, en ejemplo, entonces ese hijo pues yo lo voy a querer criar como según yo quería vivir, pero normalmente que es lo que pasa, de que uno trata de hacer la copia, pero solamente uno como persona hace la modificación para hacerlo a su modo. Entonces, de este modo, ¿qué tiene que ver con esto? De que puede uno crecer, por ejemplo, puramente o malo, pero tiene mucho que ver con todo, por todos los lados donde pasa. De empezar desde donde cómo fue criado, ¿no? Cómo fue avanzando por la vida y así. Más que nada, como le digo, pues para mí es como un tipo de traje en el que pues te vas poniendo pedazos de cada lado. Y pues, ¿qué le puedo decir prácticamente de todo esto? Pues que sí, pues ahora sí que para empezar yo creo que uno nace siendo como una hoja en blanco, ¿no? Como usted la ha de pensar. En lo que uno pues va escribiendo lo que quiere ser. Y muchas veces te pueden decir cómo vas a querer ser, pero solamente tú vas a decidir cómo puedes decidir ser. Y ya acabé. Ok, Joan, muchas gracias. Pero fíjate, tú también eres partidario de en algún punto tú decides, ¿no? O sea, hay como una parte donde uno, como que uno tiene algo propio de Joan, propio de Iván, propio de Gloria. O sea, cada uno tiene puede decir lo suyo propio, pues, ¿no? O sea, para enfatizar. Pero esa es la parte, o sea, por ejemplo, aquí como bien cuestiona Adrián, pero es que en qué momento podemos decir que algo es bueno o malo, ¿no? Bueno, supongo que lo decía por el tema de los musulmanes. Esa es la parte que parece que no se puede resolver tan fácil. Dice Gloria, incluso nosotros estudiando las ideas de filósofos, hablando del hombre como ser humano, en esta época, sí pensaban que solo el género masculino eran seres humanos. Sí, o sea, de entrada, nosotros ni siquiera tenemos nada que ver con esto, porque, como les voy a repetir esa frase, la mujer es un animal de cabellos largos e ideas cortas, ¿no? Ay, los griegos tan lindos ellos, tan padres. Ok, ahorita vamos a avanzar en el tema, ¿eh? No se desesperen. Y nada más, por último, Laura dice, un factor más que corrompe al hombre es su estabilidad emocional y mental. ¿Cómo? Un factor más que corrompe, ¿cómo? Ah, supongo que era un comentario, pero no lo leí a tiempo. Y Adrián sigue diciendo, todos podemos ser buenos o malos a los ojos de quien te mira, en cierto momento o con los que te miras.
Sí, ¿no? El Robin Hood era un ladrón, pero pues le daba de comer a la gente pobre, ¿no? Bueno, en la ficción, ¿no? Porque ahora, hoy en día es difícil decir quién es pobre y quién no también. Muy bien. Bueno, hay manos levantadas todavía de Joan, Nati e Iván. No sé si quieran abonar algo más antes de avanzar, ¿no? Solo se quedaron con Manopli. Yo iba a decir algo ahorita que dijo esta chica, pero no me acuerdo, y ya me lo borró ahorita que empecé a hablar. Laura, Gloria, no sé quién, ¿qué pasó? Sí, la última que habló, Gloria. que Ajá. dijo algo, no me acuerdo qué dijo. ¿Qué? Ya me acordé de que cómo sabemos si está bien o está mal. Yo a veces tengo una pregunta que creo que ya lo habíamos visto en la clase pasada, de que por qué nosotros necesariamente nacimos con la necesidad de cumplir las reglas. O sea, por ejemplo, ¿por qué uno no se pone a pensar en de que uno es dueño y puede hacer sus propias reglas? Y que pues normalmente por eso yo creo que, así como la imagen que puse la otra vez, ¿no? Que es como un círculo, que solamente los que quieren romper esa forma de círculo, pues son los que les cuestan, pero pues yo creo que salen adelante, ¿no? De una manera diferente. Pero sí es lo que le decía de lo bueno, lo malo. Pues prácticamente yo creo que cuando tú te hagas a la idea de que no es lo que te digan, sino lo que tú crees, pues es cuando empiezas a ver las cosas diferentes, ¿no? Bueno, Joan, estás tocando un punto sumamente importante que hoy vamos a ver. No te lo voy a spoilear porque ahorita te voy a decir, ahorita regreso, qué te diría Nietzsche y qué diría el gran autor que vamos a ver el día de hoy respecto de eso que estás planteando. Porque sí, la individualidad ahí juega un papel importante, pero ellos tienen una respuesta bellísima. Levantó su mano Álvaro, Iván, ya no sé si ibas a decir algo. Pues A ver. bueno, no sé si... Es que encontré como una respuesta a la pregunta que me hiciste, pero me generó otra pregunta. Ajá. ¿Qué pregunta Por te hice? ejemplo, de si yo trato muy bien a mis hijos y todo eso, y aún así salen Ujú. políticos, ¿no? Ajá. Se lanzan a la candidatura. Entonces, así me puse como a pensar. Hice una pequeña investigación ahorita y, y me puse a ver qué son, bueno, yo creo que lo que te va marcando o haciendo lo que tú haces, tus decisiones, son tres cosas, ¿no? Así tres, pum, pum, pum. La primera es tu entorno, es como tu primera influencia, así la instantánea, ¿no? Después tus valores, lo que te inculcaron la sociedad y todo esto, ¿no? Y la tercera eres tú, lo que tú eres como persona, lo que yo pienso que tú traes desde que naciste, ¿no? Y Entonces, esto lo asocié a la investigación que está de los tres cerebros, ¿no? El reptiliano, el mamífero y el humano. El reptiliano controla los instintos, el mamífero las emociones y el humano es el cerebro pensante. Y como el reptiliano solamente se encarga de sobrevivir, de asegurar la supervivencia y no es reflexivo, va de acuerdo con lo que dice el entorno. Tú te adecuas a tu entorno, tú te adaptas, ¿no? Si de ahí ya pasas y dices, bueno, no, yo no estoy contento con esto, ya entras a la segunda parte de tu cerebro mamífero, que es donde están tus valores, lo que te inculcó tu abuelita, tu mamá que tanto quieres, tu novia que te dice, ay, no te peines así, X cosa, ¿no? El cerebro mamífero es la parte emocional, regula los sentimientos, o sea, ahí está, ¿no? Pero si aún así dices, no, pues yo quiero andar a rapa, ¿no? O con mi moica, lo que sea, ya entras a la tercera parte, ¿no? Que es el cerebro humano, que es la parte encargada de las decisiones conscientes, y yo aquí puse que es aquí cuando desafías al sistema, ¿no? Es donde entra tu persona, lo que ya eres tú, ya empiezas a cuestionar las cosas, el porqué de las cosas, si tú está bien, bueno, para ti está bien o está mal, pero aún así no es suficiente, porque puede que te quedes ahí, que digas, bueno, sí, yo quiero una moica, pero si no, esta chava no va a andar conmigo y pues ya me dejo mi melena de león, ¿no? Ok. Entonces, aquí entra una parte que yo creo que es como muy importante, que es o sea, la suma de estos tres pasos que ya les comenté, guiados por algo que pues le podemos llamar que es como el espíritu o tu pasión de vivir, no sé, algo ahí tangible, ¿no? Algo así como, pero a esa es mi pregunta ahora. Ahora es, ¿qué es eso? ¿No? pues es Que te que motiva a que ya, ajá.
esa teoría, no recuerdo el autor quién la propuso, pero bueno, indistintamente de quién la haya propuesto, que es como, volvemos ahí voy Álvaro, ahí con eso termino para dar paso ya al tema. El tema de esto, Huitzilihuitl, es que si uno busca la definición de persona, vas a encontrar, ¿no? Dependiendo de los que pero te voy a silenciar tantito, Joan, porque... Ah, sí, perdón, déjame quitar mi micrófono, espérame. Aquí te puedo silenciar, no te apures. Gracias. Es muy acartonado, es decir, nos queda muy corto, incluso si buscas, no sé, la definición básica de Wikipedia de ser humano, te va a decir que es un ser psicosomático con un cuerpo que responde a no sé qué, biológico, o sea, sí, pero yo no me identifico en esa definición, yo soy más que eso, por eso les digo, muy acartonado, es muy duro, ¿no? Y ahorita que nos dices esto, sí, qué padre, o sea, sí, indiscutiblemente tenemos un lado reflexivo, un lado biológico, un lado de decisiones, etcétera, pero, y esa parte, o sea, eso que le llamas tu cerebro, ay, el último, es que nos hace humanos, nuevamente, ¿y qué es eso? ¿No? Pues es muy fácil sacarse la explicación, y no fácil, ¿no? Finalmente es que tienes que asumirlo porque si no, no podrías avanzar en las explicaciones, pero sí, ¿y qué es lo que hace que seas así? O sea, que finalmente, ¿qué es lo que hace que seas humano? Y volvemos a la pregunta inicial de todos los tiempos. ¿Qué es lo que te diferencia a ti de los otros, por ejemplo, mamíferos? Si me dices que las decisiones, pues estás cayendo en un dualismo bien absurdo, porque los pulpos y los delfines pueden tomar decisiones igual de complejas. Y si me dices que la diferencia es que tú pagas impuestos y ellos no, pues no sé si más bien eso es un artilugio, ¿no? Exacto, o sea, no es tan fácil salirse de la explicación de qué es humano. Y bueno, la buena noticia es que tampoco tienes que decirle en este instante. No se ha llegado y yo sí creo que el futuro de la antropología es muchísimo más difuso. En lugar de irse haciendo un embudo a esto es un humano y esto no, se va haciendo de este tamaño. Porque conforme vamos metiendo tecnología, conforme vamos enfrentando problemas propios de su tiempo cada vez más complejos, se va diversificando la respuesta. Entonces vamos a avanzar, vamos a detenernos ahí. Yo sé que es un tema súper rico, es decir, rico de opiniones. Nada más quiero escuchar a Álvaro para no dejarlo ahora sí que pues, ahí colgado. A ver, Álvaro. Perdón, profesora. No, Bueno, ya analizando y todo, bueno, escuchando a todos mis compañeros y también con lo que yo también en su momento dije, bueno, pues caigo en una situación donde bueno, a todos se nos inculca algo desde pequeño. Yo creo que eso es lo que perturba al humano, lo que hace que se vaya por otro ámbito. Y creo que a todos desde pequeño nos inculcaron el miedo. Uh-huh. Creo yo que desde pequeño nos inculcaron el miedo y eso es lo que hace que nosotros nos perturbemos, el cómo manejamos este miedo, de mi punto de vista. el miedo, pero el miedo tú no crees que es natural, Álvaro. Nada más quiero saber. El miedo no es natural. Yo digo que no. Sí, está mi hijo aquí. Yo digo que no. Yo digo que el miedo no es natural. ¿Qué punto? Mira, a mí me choca la palabra interesante porque interesante puede ser un tamal o interesante puede ser la opinión de Álvaro, ¿no? De hecho, este ejercicio se los propongo. De ahora en adelante procuren hablar sin la palabra interesante y van a ver qué difícil es, porque uno está acostumbrado a decir, cuando no sabes qué decir, qué interesante. Pero ahora sí quiero decirle con conciencia, estás diciendo algo muy, muy interesante. Ahorita te voy a decir por qué, Álvaro, pero quiero seguir avanzando. Antes, Joan, ¿qué pasó? Cuéntalo. Joan, ¿estás por ahí? Bueno, tal vez por eso no se silencia Joan, porque luego ya no puede prender el micrófono. Bueno, antes de avanzar, sí quiero darte el comentario, Álvaro. Eso que estás diciendo es una filosofía completamente oriental. Y oriental significa que ellos se entienden en un todo con el mundo. Ellos, por ejemplo, creen que efectivamente el miedo no es natural y que nosotros las personas somos como botellas llenas de amor y no odio, que es lo que tendemos a nosotros los occidentales a creer que es el opuesto, sino miedo.
Ellos dicen que una persona violenta es una persona con miedo, una persona que tiende a romper como estructuras es una persona con miedo, etcétera. Entonces, ojo, no amor del amor de, ay, mi novia me encanta, cuánto amor le tengo, sino un amor al conocimiento, un amor al todo, o sea, un amor entendido como esa fuerza que une al mundo, ¿no? Entonces, esto que está diciendo Álvaro, por eso digo interesante con conciencia, ¿no? Porque justo él, fíjense cómo cree de una cierta forma lo mismo que estas filosofías orientales, ¿no? O sea, el mío no es natural, te lo imponen. ¿Qué dice el micrófono? Me quitó el micrófono. Ah, perdón, te silencié para siempre, Joan. No, te silencié normal, nada más te lo cerré, no te lo deshabilité. Ahí estás, mira. Ahora sí ya. Sí, Ah, ya. Es que según te decía que el miedo realmente... ¿Cuál es la pregunta, maestra? O sea, para responderle bien. no pregunté nada en ¿Que si el sí. miedo es qué? ¿Natural? Ah, ya. Ah, sí. Ah, pues sí, obviamente, profesora, porque es un... Bueno, es un instinto que uno nace así con todas sus emociones. ¿Por qué? Porque gracias al miedo uno se pone de una forma alerta. ¿Y eso por qué lo voy a decir? Porque hace tiempo que antes, ¿cómo se llama? Pues uno cuando tiene miedo, pues uno se pone pues alerta, ¿no? Y si no tuviera ninguna emoción, pues obviamente seríamos como que tipo, pues penetrable, vaya. Por ejemplo, con el miedo, pues te pones alerta. Con la felicidad, pues bajas pues ¿cómo se llama? Tu guardia. Porque como estás así que feliz, pues no sabes de qué momento te puede llegar algo malo. ¿Por qué? Porque estás como que confiado, ¿no? De que, ay, ahorita estoy en modo bien y pues no va a pasar nada. Pero pues sí, es algo natural. Bueno, lo que dijo. Pero Más, esto, o sea, volviendo a ese punto, por ejemplo, te dirían los filósofos orientales que pues estás completamente occidentalizado, ¿no? O sea, que es una postura muy, o sea, que está bien, o sea, no es que esté mal, pero que aceptar que existe esa otra parte, es decir, esta otra parte que es como lo contrario a eso que intuimos que es bueno, que puede ser el amor, que puede ser lo que ustedes quieran, pero eso como positivo, aceptar que existe esta otra parte dentro de ti te hace necesariamente crearla. Una vez que entiendes, dicen ellos, como Álvaro más o menos intenta proponer, digo más o menos porque a lo mejor no lo tenía tan claro en el sentido de la filosofía oriental, ¿no? Esta unión que estoy haciendo. Dicen ellos que si aceptas que el miedo es natural, el odio, ¿no? Como lo conocemos nosotros los occidentales, te hace enfocarte en querer trabajar esa parte. ¿Qué decimos nosotros los occidentales? Voy a trabajar en ya no ser tan borracho, ¿no? En lugar de enfocarte solamente en seguir tus actividades que probablemente hagan que naturalmente esa parte se cancele, te enfocas en la fuerza de estar como cultivando ese otro lado. Eso es lo que ellos quieren decir. Entonces tú mismo le das validez. ¿Me explico? ¿Ves cómo la diferencia? Claro que, por supuesto, a nosotros nos es muy difícil quitarnos esa máscara porque hemos crecido desde que nacimos en esta cultura. Pero sí los invito a que escuchen. Les voy a dejar, de hecho, algún videillo por ahí en su material complementario. Espérenme tantito porque sí quiero avanzar, si no, no vamos a ver el tema. pero, bueno, bueno, ahorita. Pero Es escribe, que si le iba a quieres, decir, ¿mande? sí, o dilo, a ver, ya, escúpelo. Con la validez parte de las emociones. Porque, por ejemplo, usted dice de los occidentales, en este caso, cuando dice que ellos, tipo su terapia, es tipo algo así del enojo, ¿no? El de que, no, pues lo voy a cumplir, necesito como que enfocarme al 100% en eso que necesito curarme. Por ejemplo, si quiero dejar de fumar, ¿no? Pero pues aquí hay varias cosas. Una cosa puede ser el de que sí te centres con el enojo, ¿no? Pero de ese enojo necesitas pensar en la tristeza. ¿Por qué te acuerdas de la tristeza? De la tristeza que te daba a ti cuando tú veías a tus familiares, o en este caso con la bebida, ¿no? A tus familiares diciendo, ay, no, pues es que toma y se pone súper mal. Pues ahí tú te acuerdas de la tristeza, de la felicidad, pues la felicidad que tú tenías cuando tomabas, ¿no? Al beber. Y en este caso de lo que tú dices, ¿no? De que según te concentres el enojo, pues sí, prácticamente pues sería no lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, realmente involucras ahora sí que todas esas emociones en algo en especial, que finalmente tienes que involucrar cada parte de tus emociones en centrártelo. Y sí, como tú dices, hay que hacerlo así con el enojo, pero sí, yo digo que también imparten pues todas esas emociones, si no, pues ¿cómo vas a iniciar? Bueno, ellos no hablan de emociones. Bueno, no me voy a poner a explicar aquí la filosofía oriental, pero es muchísimo más
compleja, considero que donde hemos crecido, sobre todo porque a nosotros nos cuesta pararnos en esa perspectiva, pero, insisto, les voy a dejar un video, porque ya llegaron los tamales, pero aquí el tema es, por ejemplo, Joan, lo que te dirían es, pero es que, ¿por qué insistes en regresar a esa parte? O sea, si todo el tiempo te enfocas, digamos, todos los días en trabajar esa parte de bondad, digamos, eventualmente va a llegar a un punto en el que te vas a dar cuenta que ya se fue ese mal, porque ya ni siquiera lo recuerdas, pero te aferras. Ay, señor, trae un bocinón loco acá de baile loco. Bueno, déjenme avanzar, déjenme ponerles este video que es importante para empezar como este debate. Dice Adrián, ¿quién dice que el amor es bueno? Está raro que algo que es bueno cause tanto dolor, pero es que eso no es amor, Adrián. O sea, el hecho de que tú le tengas afecto a tu pareja no es el amor del que hablan los orientales, ni siquiera los occidentales. El amor es conocimiento. Y si tú conoces, no tenderías a hacer el mal. ¿Me explico? El amor es esa fuerza que lo constriñe todo. El amor es lo que es la vitalidad absoluta. Nosotros somos personas, estamos unidos, o sea, las cosas son como son por el amor. Recuerden que amor es una palabra, no el amor filial, no el amor carnal, o sea, un amor muchísimo más grande, un amor filosófico. Recuerden que filosofía es el amor a la sabiduría, no significa que le lleves chocolates a la filosofía, ¿no? Exacto, un absoluto, puede ser un partes o no. A ver, nada más voy a silenciar el micrófono y contéstenme con un emoji o lo que sea, si se escucha. Adelante, señor Arthur Fleck. Maté a esos 3 tipos de Wall Street. ¿Es en serio? ¿Estás diciendo que mataste a esos 3 hombres en el metro? ¿Y por qué habríamos de creerte? No tengo nada que perder. Ya nada puede hacerme daño. Mi vida es una completa comedia. A ver si entendí. ¿Crees que matar a esa gente fue gracioso? Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. La comedia es subjetiva, Murray. ¿No es lo que dicen? Todos ustedes, el sistema que tanto sabe siempre, decide lo que está bien o mal. Del mismo modo, como deciden lo que es gracioso o no. Ok, creo que me estás diciendo que incitaste un movimiento para convertirte en un símbolo. Por favor, Murray. Parezco un payaso que podría incitar un movimiento. Maté a esos 3 porque eran una basura. Todo el mundo es horrible estos días. Suficiente para volver loco a cualquiera. Ok, ahí está, estás loco. ¿Así te justificas por matar a 3 jóvenes? Nah, no eran tan afinados como para salvar sus vidas. Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos 3? Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. Pero esos 3, ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? ¿Tienes un problema con Thomas Wayne o qué? Sí, lo tengo. ¿Has visto lo que ocurre allá afuera, Murray? ¿Alguna vez sales del estudio? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. Ya nadie es civilizado. Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? ¿Empatizar con los demás? No lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos, que no responderemos y atacaremos. ¿Terminaste? Ya fue demasiada autocompasión, Arthur. Solo estás inventando excusas por matar a esos jóvenes. No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura. Tú eres una basura. ¿Yo? ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? Pusiste mi video. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. Eres como todos los demás.
¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? Mira lo que pasó por lo que hiciste, a lo que llevó. Hay revueltas en las calles. Los policías están en estado grave. Tú te ríes, te ríes. Hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste. Ya sé. ¿Qué te parece tu chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas Ya un estamos enfermo mental hartos de tus solitario chistes. con una Se acabó. sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Llama a ¡Te la voy a policía, decir lo Rick. que obtienes! Llama a la policía. ¡Obtienes lo que putas mereces! Buenas noches. Y jamás lo olviden. Así es la... Corte informativo. El popular comentarista Murray Franklin fue asesinado en una transmisión en vivo de su programa por uno de sus invitados. Como guasón fue puesto bajo arresto. Fue esposado al sospechoso del estudio. Cuando le preguntaron por qué no había hecho el gesto, dio mayor explicación. Este evento ¡Una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería! multitud de payasos. Uy, discúlpeme porque no les avisé, si no lo habían visto era un súper spoiler y además pues que estaba fuerte la escena. Entonces, ahí voy Gloria, ahorita leo tu comentario. Efectivamente decidí invertir tiempo de la clase en que viéramos este video porque de verdad el Joker me parece un personaje que lo expresa absolutamente todo. Él denuncia de forma abierta. A ver, yo soy un sector excluido de la sociedad. Soy una persona con una enfermedad mental que causa molestia, que es incómoda y por lo tanto me han segregado a no existir. Y ustedes, la gran mayoría, está completamente bien siempre y cuando nosotros permanezcamos invisibles. Pero ¿qué sucede cuando decidimos tener derechos y cuando decidimos exigir la voz? Ah, entonces somos un problema para ustedes. Siempre y cuando nosotros no existamos, somos ese sector de la sociedad al que ustedes pues nos han delegado o condenado a estar como una especie de basurero. De hecho, en Estados Unidos existe una calle detrás del Hotel Cecil, donde sucedieron pues, horribles crímenes, etcétera, donde se han hospedado asesinos seriales, bla, 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 que se volvió el vertedero de Los Ángeles de gente, pues básicamente basura, ¿no? ¿En qué sentido? Todas las personas que salían de los hospitales psiquiátricos, que eran homeless, que eran un problema para la sociedad, las iban a depositar ahí porque estorbaban, porque no eran parte de, y bueno, en particular esta película habla de 3 especies de muertes, ¿no? La muerte de la sociedad, la muerte de no sé qué, y esta representa la muerte de los medios, como esas grandes mentiras, denuncia a esta persona, esas grandes mentiras que nos forman y nos hacen decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Qué pasa cuando una de esas personas de la sociedad dice y cuestiona esos marcos teóricos en los que crecemos? ¿Por qué tenemos que creer lo que nos dice Televisa? ¿Por qué tenemos que creer lo que nos dice el peje? ¿Y por qué tenemos que comportarnos como la gente nos dice que nos comporte? Porque si atendemos eso, denuncia Arthur, entonces yo no soy un agente útil para la sociedad. Dice, sin embargo, yo soy una persona entera con sentimientos, con cuerpo, con mente, con una vida completa, pero no formo parte del cuadrado al que ustedes intentan que yo pertenezca. Entonces, aquí por supuesto la película trata de, ¿y qué tal si rompemos y dejamos que los cuadrados no sean más la normalidad y seamos nosotros los que somos triángulos? ¿Qué va a suceder con ustedes cuadrados? Y bueno, ese es el gran reto. Entonces, a propósito de todos estos comentarios, yo estoy viendo el chat, que estaban diciendo, por ejemplo,
tocaron cosas muy importantes como esto del amor y el odio. Por cierto, nada más como nota al pie en esto que cuestionan de qué es el amor. ¿Se acuerdan que vimos una clase bien buena de qué es el cambio en Sócrates y Aristóteles? Y que ellos decían que lo que es y que es así de absurdo y tautológico el ser. Bueno, el amor para ellos es el ser. O sea, el ser es lo más grande, lo más metafísico, la estructura básica del mundo. Fin del paréntesis, regresamos al texto normal. Entonces, por aquí, por ejemplo, Joan ponía una pregunta y decía, bueno, ¿y quién me dice qué es lo que está bien, no? Porque somos individuales, él decía, estas bolitas que les decía como si fuera un juego. En algún punto el criterio individual cobra importancia. Entonces, cuestiona Joan, ¿por qué no cada quien crecer pues individualmente lo que uno crea? Bueno, te decía, bueno, por ejemplo, Nietzsche te diría, sí, pero ese eterno retorno del que hablan te va a llevar a que no cometas el mal, porque no querrías repetir una vida en la que sufriste, no querrías repetir una vida en la que todo el tiempo estuviste pensando sobre cómo evitar a la policía, a lo mejor, cómo no ir a la cárcel, ¿no? Estoy diciendo valores normados, pues. Entonces, justamente Nietzsche te diría, bueno, yo dudo que tú quisieras vivir una vida donde la viviste mal, ¿no? Naturalmente harías el bien. Dice Gloria, ahora que menciona lo de los niños musulmanes, cuando pasó lo del 9/11 para mí fue un shock. Pensar que los kamikazes que morían por sus creencias, me llevó mucho tiempo poder comprenderlo. Que bueno, ya después se supo de otras teorías, pero el hecho de que una persona desde pequeña creciera con esa idea para mí era incomprensible, aunque para ellos es su realidad. Y yo sí creo, por ejemplo, Gloria, que no es que no lo cuestionen, el tema es que cuestionarlos los lleva a la muerte también. Entonces, tal cual partido político, vamos a ver una autora bien profunda que cuestiona de, si todos queremos el bien, ¿por qué necesitamos partidos políticos? ¿No? Es como un poco lo mismo de las sociedades. Dice Iván, no tenemos que hacerlo, en realidad no hay una justificación para hacerlo. O sea, está hablando de lo del Joker. Bien, entonces vamos a ver. Respecto a esta pregunta, por eso les decía que era una continuidad de quién hace el bien y quién hace el mal, qué es bueno y qué es malo. Pues vimos las posturas tanto relativistas como, bueno, vimos en particular a la relativista de Nietzsche que dice, bueno, construyete a ti mismo y ya no alcanzamos, bueno, ya no vimos a Sócrates, porque de algún modo pues ya lo estuvimos revisando, entonces podemos más o menos intuir hacia dónde va, pero quiero traerles hoy en particular que en esas respuestas a el hombre, bueno, hay dos, ¿no? Puede ser, bueno, hay más, pero digamos que las extremistas son que el hombre naturalmente es bueno o que el hombre naturalmente es malo. Por supuesto, un representante sobre el hombre como malo es Thomas Hobbes, a quienes ustedes ya más o menos intuyen que es este gran hombre que dice que la sociedad debe erigirse por un leviatán que imponga miedo, porque el hombre naturalmente entre él tendería a quitarse cosas y entonces se ocasionaría básicamente una guerra. Sin embargo, pues esa es la historia que nos repiten todos los días, que naturalmente pues cuides tus cosas porque alguien te las va a robar y que pongas casi vallas y cámaras porque te van a asaltar. Pero, ¿qué decía Jean-Jacques Rousseau? Este francés que decía, no, espérense, o sea, el hombre tiene bondad, o sea, tiene bondad natural en su ser. Lo que pasa es que el hombre se corrompe porque por la cultura. Y bueno, Rousseau efectivamente es un hombre ilustrado. Ustedes ya saben qué es la ilustración, este fin y culmen de la modernidad, como el hombre en su máxima expresión, dada la razón. ¿Qué es lo que nos diferencia de animales, perros y gatos? Que el hombre es el más razonado, que el hombre es como, ay, no, hola, mucho gusto, yo soy hombre y yo hago el bien. Y dice Rousseau, sí, si eso fuera, entonces, ¿por qué hay guerras, no? Si tú eres el hombre más ilustrado y razonado, ¿por qué hay guerras? Obviamente todo el mundo, Rousseau, ya siéntate, ¿no? Era como muy rechazado en la sociedad porque él cuestionaba altamente los valores que estaban de moda en ese momento, que era, insisto, la razón como fundamento del ser. Entonces, pues Rousseau dijo, y yo no estoy muy seguro de eso, y te voy a decir por qué. Entonces, bueno, por eso tipo, todos me odian porque en verdad, ¿no? Decían que conversar con Rousseau era mucho menos interesante que hablar con un asno, por ejemplo. O sea, en verdad era muy criticado por esto. Entonces,
él decía, yo cuestiono altamente su criterio de progreso. Insisto, necesito que ubiques que estamos en la modernidad, en la ilustración particularmente. Acuérdate que Kant es el más ilustrado del mundo. O sea, Kant, ese fundamento de la razón, de la argumentación, de los juicios sintéticos a priori, el que llegó a mediar sobre yo les voy a decir cómo realmente conoce el hombre, etc. Entonces, ¿qué significaba esto de fondo? Que el hombre es la única especie capaz de progresar, es decir, la única especie capaz de avanzar. Sin embargo, Rousseau, insisto, cuestionaba fuertemente este valor. Él decía más bien, el progreso son las cadenas que esclavizan al hombre, por todo lo contrario a todo lo que ustedes piensan. Él creía que el hombre naturalmente, o sea, el hombre humano, acuérdense que yo cuando digo hombre me refiero a humano, que el humano naturalmente nace, pues bueno, ¿no? ¿En qué sentido? Él le llamaba a este estado el buen salvaje. ¿Por qué salvaje? Vamos a ver también un autor que desmitifica esta gran diferencia entre lo civilizado y lo salvaje, ¿no? Uno cuando ve una comunidad caníbal que te hablan que vive ahí en Brasil y que se comen, entonces, ay no, qué salvaje eres, ¿no? Porque tú eres muy civilizado porque usas una computadora y porque pagas tus impuestos, insisto. Entonces justamente Rousseau dice, bueno, estas personas que están en ese estado más puro son naturalmente buenas, por eso le llama el buen salvaje, ¿no? O sea, como que no tiene civilización todavía. Entonces, ¿qué es lo que lo corrompe? La civilización, eso que te hacen crecer diciéndote, no te sientes así, no comas así, no te vistas así, no hagas esto. Es como, oye, o sea, ¿por qué no dejas a las personas crecer naturalmente como quieran? ¿Por qué les impones reglas? Si el hombre de forma natural tiene dos valores, o sea, dos temas, dos ejes importantes, y uno es el amor a sí mismo, es decir, difícilmente una persona que crece se va a autoinfligir dolor, ¿no? O sea, es como, ay, me voy a cortar un brazo, me voy a asesinar. Dice Rousseau, pues no. O sea, el hombre naturalmente pues se procura a sí mismo de entrada. Y dos, la conexión que decía esta pregunta con Joan, es que del mismo modo que Nietzsche nos propone el eterno retorno, es decir, nos dice, acuérdense que el eterno retorno viene en propuesta cuando por fin nos explica el modelo del superhombre, que es esta persona que se erige con sus propios valores, que es feliz porque se fundamenta a sí misma, pero todavía es un hombre solo. Necesita explicar cuál es la conexión con su sociedad. Entonces, ¿cómo le explica? Dice, bueno, el hombre, el superhombre, por mucho que se fundamente a sí mismo, va a procurar hacer el bien con su sociedad. No va a intentar destruirla, por lo contrario, va a tratar de construir una sociedad de buenos superhombres. De ese mismo modo, Rousseau dice, el hombre en su estado natural tiene bondad, así como no intenta infligirse el daño, por supuesto tiene compasión con los de su especie y con otras. O sea, no es que nazca y naturalmente los niños quieran asesinar a Iván o pretendan decir a Gloria, ay, no, no te juntes con esa morena porque es morena. O sea, todos esos que hoy conocemos como prejuicios son conceptos adquiridos a nivel cultural. Los niños de forma natural no tienden a decir, ay, ese niño moreno no me junto con él, como este gran experimento que es muy sonado. Exacto, son una herencia, son cosas repetidas. Pues este experimento social de los niños que les dicen, en todo el mundo lo hicieron, que tienen dos muñecos, dos dolls, una oscura, que representa raza negra y una que representa raza blanca, y les hacen las preguntas. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es más bonito? Y bueno, es tristísimo ver el experimento de los niños mexicanos porque ¿cuál es más bonito? Pues, y el blanco, ¿no? ¿Cuál es superior? El blanco. ¿Cuál te hace sentir seguro? El blanco. Y ya por último, o sea, todos estos valores que representan altos valores aceptados en el mundo. Y por último les preguntan a los niños mexicanos, que pues somos mestizos, y bueno, sí hay gente blanca, pero pues digamos que somos pues más bien pues morenos, ¿no? Mestizos. Y les dicen, ¿y a quién te pareces? Y los niños con mucho temor dicen que se parecen al muñeco blanco. Y les dicen, ¿y en qué? ¿No? Los cuestionan, o sea, jamás los regañan ni los increpan, solo pues,
quieren llenar como esa medición. Y les dicen, ¿y por qué? Y los niños, porque tiene 2 ojos, porque tiene una boca, ¿no? Incluso le cuestionan a una niña, ¿y por qué te parece malo el muñeco negro? Y la niña, no, pues no sé, así, ¿no? Así con eso de sus chistes, no, pues no sé, es que no sé, ¿cómo te explico? Es que pues es así morenito, ¿no? O sea, pero eso no es un dispositivo con el que nazcas, es altamente probable que eso sea un juicio repetido, un juicio de valor repetido de una sociedad donde la niña está creciendo. Entonces, esto es lo que dice Rousseau justamente. ¿Quién corrompió a la niña? Su sociedad. La niña de forma natural habría ido a jugar sin ningún problema con cualquiera de los dos. Quizá habría tenido una preferencia, pero no un juicio de valor. Por lo tanto, dice Rousseau, ese estado de naturaleza es aspirable. Sin embargo, bueno, pues crecemos, o sea, nosotros incluso ya estamos aquí. ¿Cómo regresar a ese estado de naturaleza que es ideal? Por supuesto, Rousseau contrapone al hombre primitivo como ese buen salvaje, es decir, que todavía no está corrupto por una sociedad que le dijo cómo comportarse, con, o en el caso de Joker, para enlazar pues la grabación, o sea, de forma natural nosotros probablemente no habríamos tendido a discriminar a Arthur porque tenía una enfermedad que nos incomoda, porque está loco, porque muchas de las cosas por las cuales fue señalado, quizá hasta lo habríamos ayudado. Pero como estaba bien cool burlarse de él, pues qué padre burlarnos de él porque pertenecemos a esa sociedad. Esa es la denuncia. Entonces, ¿cómo se llama ese hombre que ya está corrupto? Es el hombre histórico. La historia, del mismo modo que Nietzsche denuncia, que es la suma o la compilación de los errores. De ese mismo modo, Rousseau, bueno, primero fue Rousseau, después Nietzsche, está al revés, estoy cometiendo un error anacrónico, pero el punto es que ese hombre histórico, es decir, ese hombre que ya está marcado por la historia de los prejuicios, está corrupto por esas falsedades, esa teatralidad de las normas y la educación. Tienes que abrirle la puerta a las señoritas, por favor, vístete así, no comas con la boca abierta, por favor, compórtate, por favor, saluda. Es como, oye, o sea, sí, a lo mejor, sí, a lo mejor saludar está padre, pero ¿quién te dijo que esas eran las normas de la buena educación? ¿No? Este libro tan afamado de cómo comer y cuántas cucharas hay y que yo no entiendo, ¿no? Yo como que la misma cuchara todo, o sea, postres, todo, café, todo. O sea, que esta es la del postre, que esta es la de, o sea, ¿quién te dijo? ¿Quién te llenó la cabeza de esas normas de educación? Bueno, dice Rousseau, ese hombre histórico es la degeneración enmascarada. O sea, en realidad lo que hace, por eso me encanta este cruce que les estoy haciendo con Nietzsche, porque son muy similares. Yo creo que de hecho Nietzsche ha de haber bebido mucho de Rousseau. Recuerden que decía Nietzsche que el nihilismo, ¿no? O sea, que esos grandes valores llamados Dios, llamado verdad, eran nada. O sea, detrás de esa máscara falsa, cuando tú se la arrancabas con este cuestionamiento nihilista, no había nada. De ese mismo modo, Rousseau dice que detrás de esa teatralidad de normas del hombre histórico hay una degeneración absoluta, es decir, es la hipocresía de las buenas maneras. O sea, no te cae bien, es el manual de Carreño, ¿no? No te cae bien, Iván, pero pues es que hay que saludarlo porque, ay, hola Iván, ¿cómo estás? Aunque yo lo vomite porque lo que sea, ¿no? O sea, a eso voy, porque además, no sé, descubrí que Iván golpea perritos, ¿no? Entonces yo no le quiero hablar, pero la sociedad me dice que tengo que hablarle porque soy su profesora. Es una ficción, ¿eh? No estoy diciendo que sea así. Entonces, justamente dice Rousseau, eso te lleva a la hipocresía de las buenas maneras. ¿Por qué traigo a Iván? Porque lo tengo aquí enfrente, eso es lo único que estoy viendo, por eso lo nombro mucho. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa historia? Es decir, parte de esa teatralidad, ¿cuáles son los grandes poderes que nos dicen, tienes que ser así? No nos damos cuenta, pero en realidad lo que nos quiere llevar ese gran progreso moderno, esa razón exacerbada, es a la riqueza y al poder. ¿De quién? De unos pocos. ¿A costa de quién? Incluso de ti, pero te norman a que así es, te norman a que tienes que votar, te norman a que tienes que seguir un partido, hay de ti donde opines que Dios es malo porque te dicen que eso es lo que tiene que ser, y hay de ti donde lo cuestiones. ¿Para beneficio de quién? Pregunta Rousseau. Por supuesto de quienes llevan esa batuta de teatralidad. Ahora bien,
¿Cuándo comenzaron las desigualdades? Es decir, dice Adrián, como antes que para todo te decían que debías contestar con un mande, ¿no? Ajá, sí, que yo todavía lo tengo muy pegado, porque si no, de ida y de vuelta, ¿no? Si no contestabas mande, porque te enseñan a obedecer exactamente. El mande lo que esconde es un discurso de obediencia. ¿Cuándo empezaron estas desigualdades? Dice Rousseau, es muy claro. Si te estoy diciendo que la historia es la compilación de los errores, estoy haciendo un cruce con Nietzsche. Esas desigualdades las comenzaron quienes dijeron, híjole, es que aquí hay una mina de oro. ¿Quiénes? Pues probablemente haya sido muchísimo tiempo atrás, pero resulta que el hombre en estado de naturaleza, en estado de buen salvaje, naturalmente, digamos que yo nazco aquí por azar del destino, y aquí existe un árbol de manzanas, y entonces Jared nace enfrente, y enfrente hay un huerto de zanahorias, y junto nace César, y hay una guía de sandías, ¿no? Entonces, nada determina que el árbol de manzanas es mío, ni que las zanahorias de Jared son suyas, ni que las sandías de César son suyas. Naturalmente el buen salvaje iría, agarraría una sandía y se la comería en su árbol, ¿no? Y del mismo modo podría llegar Jared y César a comer lo que quisieran de mi árbol y podríamos ir por las zanahorias y punto. Sin embargo, en algún momento resulta que el buen hombre civilizado dijo, esto es mío y hay de ti donde tú lo agarres. Si quisieran fecharlo en la historia, yo sí podría decir que estas propiedades privadas comenzaron propiamente con la Edad Media, con la transición de la Edad Antigua a la Media, con el nacimiento del feudalismo. Los señores feudales fueron militares que estuvieron en el poder, que ya estaban corruptos, y les quitaron sus propiedades a las personas que intentaban proteger. Como estaban en guerra y los romanos, todo el imperio romano, estaba acostumbrado a una sociedad bastante arreglada, bastante armónica, bastante bien fundada, una democracia real. Cuando los romanos empiezan a corromper, pues empieza a haber un buen de guerras entre ellos y con los pueblos germánicos. ¿Qué pasa? Pues ellos no estaban acostumbrados a pasar hambre ni a ver guerra. Entonces se supone que Álvaro es un militar que me protege, pero yo no sé que a Álvaro ya se le comió ahí la cabeza porque ser el emperador King of the North de su delegación de Iztapalapa. Y yo llego con Álvaro y le digo, Álvaro, voy, Adrián. Álvaro, entonces, ¿me proteges? Y Álvaro, no sé, ¿qué tienes a cambio? Y yo, no, pues es que solo tengo mi parcela, pero pues es trigo para darle de comer a mis hijos. No, pues entonces no, bueno, pues ya quédatelo. Resulta que Álvaro ni me protege y entonces le doy mis tierras y eventualmente Álvaro se vuelve el propietario de todo Iztapalapa porque todos caímos en su palabra. Aquí comienzan propiamente las desigualdades de propiedad privada. Pregunta Adrián, entonces comenzaron cuando el hombre dejó de ser nómada. No, no, porque si bien existían territorios, había más bien un rito de por medio, más que decir, esto legalmente es mío. Recuerda que Rousseau está criticando fuertemente a la legalidad de la sociedad progresista de la modernidad. Quizá podemos rastrear cuestiones de poder, pero no propiamente podemos decir que los pueblos nómadas tenían propiedad privada. Quizá tenían terrenos, pero al ser nómadas, pues en realidad andaban en todos lados, nada era de nadie, ¿no? O sea, se entendía que el estado de la naturaleza era de todos. Ese es el punto. Sí, César, aquí me respondes. Entonces, aquí es donde comienzan propiamente ese gran sueño de que el progreso significa tener más y más, y que entre más propiedades, más tierritas, más terreno y más sueldo tengas, eres realmente un hombre que alcanzó toda su plenitud de ser humano. Y nos dice, y entonces nosotros podemos cuestionar a Rousseau preguntándole, pero entonces Rousseau, si lo que corrompe al hombre es la sociedad, es decir, si lo que lo corrompe es pues esas normas y valores teatrales, pues ¿por qué no la destruimos, no? Abajo de la sociedad, dice Rousseau, no, espérate, o sea, ya estás aquí, en este instante que ya te estás dando cuenta, ni modo que vayas como Nietzsche, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, Nietzsche, Rousseau dice, no te puedes quedar sin sociedad. Nietzsche te diría, no te puedes quedar suspendido en la nada, porque entonces, ¿qué decía Nietzsche?
caes en un estado rebelde o un estado deprimido y de todas formas ni siquiera das respuesta o sentido a tu vida. Rousseau te dice, no te puedes quedar sin sociedad, o sea, ya la tienes, no puedes así como, ya no existe, es absurdo, dice Rousseau, pero sí que sí puedes hacer, puedes reformarla, no la puedes destruir porque no te puedes quedar sobre la nada, pero sí puedes reformar las tierras donde estás. ¿De qué modo? Bueno, en su obra El contrato social, dice Iván, una vez escuché la frase, el poder corrompe y el poder, ¿qué? Y el poder absoluto. Pues sí, como decían por aquí sus compañeras, la película de La Ley de Herodes, ¿no? Este personaje de Alcázar que intenta hacer las cosas bien, pero empieza a tener poder y pues bueno, ¿hacia dónde va? Bueno, ahí hay muchos otros factores, pero continúo. En su obra El contrato social, esta es como pues la portada, y que la hemos escuchado y nos da flojera, no sé, ay, qué flojera, un libro del contrato social, quién sabe de qué habla. Bueno, en realidad es profunda, porque aquí es donde Rousseau propone que debemos reformar a la sociedad. ¿Cómo? Él, por supuesto, está abogando porque regresemos a un estado inicial de naturaleza. Sin embargo, dice Rousseau, todos los que estamos aquí ya estamos corruptos. Es imposible decir, bueno, ya regreso el tiempo y vuelvo a ser como era antes. Dice Rousseau, pues no, o sea, en el mundo no sucede de ese modo, pero sí puedes hablar con las personas con las que estás, es decir, con tu sociedad, para simular y regresar a un estado más o menos similar al que estaban antes de estar corruptos. ¿Cómo? Mediante el pacto social, por eso se llama así. El pacto social es un nuevo orden, semejante al del estado de naturaleza, pero en teoría, entonces yo ya hablé con Cristian, con César, con Edson, con Cecilia, con todos de, oye, creo que ya no estamos como todos malversados, ¿por qué no volvemos todo esto público? Estas comunas, por ejemplo, sociales, ¿no? Las famosas comunas donde todo es de todos, que a quienes no les gusta, a la gente altamente capitalista, a la gente del neoliberalismo salvaje que intenta disociar a pobreza de riqueza y como haciéndose más ricos los ricos a través de los pobres, es como, ay, no, esas son tonterías, abajo el comunismo, es como, sí, claro, porque estás batallando en contra de un germen que probablemente te quite tu riqueza. Si todos deciden compartir sus propiedades, nada sería de nadie. Por lo tanto, a ti tampoco te pertenecería lo que dices que es tuyo, porque nadie abusaría del exceso. En teoría, tendrías que solamente tomar lo que te pertenece. Ese pacto entre iguales, dice Rousseau, sería alcanzar por fin la libertad civil. Se dan cuenta cómo esto que nosotros decimos, los derechos civiles, el derecho civil, bueno, las leyes civiles, exacto, son civiles porque ya están en un estado de pacto entre una sociedad. Por eso les digo que la política no es el peje, la política no da flojera, la política no es Sheinbaum, la política somos todos. Ese gran mala costumbre que tenemos de, ay, maldito gobierno, el gobierno somos todos. Si tú estás entendiendo que no perteneces al gobierno, estás de entrada entendiendo todo mal, porque el gobernante en teoría te está gobernando a ti por elección, en teoría, por supuesto. Y en teoría tú lo escogiste, por supuesto que tú formas parte de esa sociedad civil, por eso es civil. Entonces, lo aspirable es alcanzar esa libertad civil que se logra solo mediante el acuerdo entre personas que se han dado cuenta que no les lleva a nada ese estado falso, fársico de sociedad. Por lo que, por supuesto, Rousseau está bebiendo muchísimo de Hegel. Hegel trabaja siempre con triadas, tesis, antítesis y tesis, síntesis y antítesis. Al revés, tesis, antítesis y síntesis, que es decir, contrarios y la mediación. De ese mismo modo, Rousseau nos está diciendo que el hombre, si quieres poner una historia, digamos, que está en contrarios con el hombre primitivo, que es el buen salvaje, versus el hombre histórico, si quieres verlo así. Pero hay una línea temporal, o sea, el hombre histórico jamás volverá a su estado primitivo, nunca. Sin embargo, sí puede evolucionar mediante la razón y el pacto social a donde al hombre civil. El hombre civil que tiene esa libertad civil que se alcanza mediante el pacto o el acuerdo, estas comunas, por ejemplo, las comunas
por ejemplo, de las, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. De las jefas que están en la sierra de Songolica, se me olvidó el nombre. Pero bueno, ellas han alcanzado esta libertad civil y por eso ellas pelean muchísimo que nada de ese progreso falso que ellos perciben de política puede entrar a sus tierras, porque ellas viven muy bien. ¿Por qué alguien tendría que venir a decirles cómo administrarse si no tienen hambre, no sufren y nadie es más que nadie y no hay discriminación entre ellas? Porque esos altos valores de progreso, de no, es que te voy a construir tu casita, a poner luz y drenaje, ellas cuestionan, pero ¿por qué? Si yo vivo bien, vivo satisfecha y vivo feliz. Bueno, entonces, en teoría ese hombre civil, esas matronas, voy a llamar, han renunciado de forma altruista, es decir, pues es que Gabriela, tú tienes 3 casas y Joan no tiene ninguna. No es cierto, no tengo ninguna. Tú tienes 3 y Joan no tiene ninguna. Tendrías que ceder tus casas para que todos vivamos iguales. El hombre civil dice, sí, como los menonitas, aunque bueno, los menonitas son cuestionables, ¿no? Porque a ellos se les exige. El hombre civil en libertad absoluta decide dar sus cosas. Los menonitas no, porque ellos sí renuncian a la tecnología. O sea, Rousseau te diría, pues no renuncies a las cosas que te funcionan, ¿no? Más bien a las propiedades. El único problema de Rousseau es la propiedad. O sea, no denunciaría, por ejemplo, los celulares, ¿no? Si Rousseau viviera ahorita, diría, bueno, pues si hay una utilidad para tu sociedad civil, pues adelante, úsalos, ¿no? El problema es que con qué lo vas a pagar. El problema es que alguien tuviera más de un celular o que nadie tuviera ninguno. Aquí lo que estamos tratando de hacer es una sociedad bastante igualitaria. ¿Y cómo? Pues porque cada uno de nosotros adquiere el compromiso de renunciar de manera voluntaria, por eso les digo altruista, a su propiedad para el beneficio de la sociedad. ¿Y por qué es altruista? Porque a mí no me importaría renunciar a mis 3 casas siempre y cuando todos viviéramos iguales, porque eso va a permitir que esa sociedad esté plena y que podamos realmente avanzar a lo que sigue. No que cada uno se esté sacando los ojos a costa de Joan, que trabaje como esclavo del siglo XIV, para mi beneficio, porque entonces, si yo no es feliz, ¿cómo yo podría hacerlo si estoy viendo que alguien de mi sociedad está sufriendo? Eso es lo que cuestiona Rousseau, ¿bien? Entonces, bajo todo eso, por lo tanto, existe algo que se llama voluntad general. Y entonces Rousseau dice, la voluntad general de ese hombre civil que goza de su libertad civil pactada, que intenta simular el estado del buen salvaje, va a buscar lo que naturalmente es bueno para todos, no solo para algunos. Y esta es la parte que no les encanta, por supuesto, a las personas que están intentando ejercer el orden bajo una monarquía absoluta en Francia. Por supuesto tiene sentido que despreciaran a Rousseau, porque lo que él está proponiendo es que si no existe un líder, si no existe alguien que sepa más que otro, ¿por qué tendría que existir un gobernante? Si lo que existe de esa voluntad es un cuerpo social donde a todos podemos representarnos. Y si hoy le toca hablar a Alba tenemos la confianza de que va a hablar por todos. Y mañana Yaret tiene que hablar, Yaret va a hablar por todos, no por su propio beneficio, porque somos un ente colectivo, como si fuéramos un transformer, ¿no? Y entonces todos pudiéramos formar un gran ente social. Ese ente colectivo va a buscar lo que es el bien común para todos. Por lo tanto, el soberano somos todos. El gobierno somos todos. No es Sheinbaum, no es el PG, no es uno. Somos todos. ¿En qué momento le has cedido y perdido el interés de preocuparte por tu sociedad? Eso es la fársica que te están queriendo vender. Cuando obedeces únicamente a un Estado que expresa su propia voluntad en leyes, que te dice, te tienes que comportar así. ¿Por qué? ¿Por qué si en teoría todos tenemos la suficiente inteligencia para beneficiar a todos? Entonces, lo aspirable que nos dice Rousseau es alcanzar esa libertad civil que obedece
a la voluntad general. Pero y por supuesto, si el hombre es malo por naturaleza, bueno, si tú crees que esto es así, entonces eres un completo hombre de Thomas Hobbes. Nada, te lo voy a decir para contrarrestar. Por supuesto, Thomas Hobbes vomita a Rousseau y no es extraño. Les cuento rapidísimamente qué sucedía. En este momento, toda la modernidad se cree que fue como el mayor progreso y, ay, no, el hombre, claro, porque es lo que te han querido vender, pero en realidad la modernidad, el mayor régimen que existe es el de la monarquía absoluta, donde los reyes Luises, que existieron miles de Luises, o sea, tú estabas muerto de hambre, no tenías derecho a tierras, aunque fueran tuyas, no tenías derecho a trabajar de más, no tenías derecho a comer si el rey no lo ordenaba. Y entonces el cuestionamiento es, oye, rey, pero es que tengo hambre, ¿no? O sea, déjame vender pues algo porque... Y el rey, no, es que tú no puedes. Y el rey, pero es que, y entonces tú como ciudadano, pero es que rey, o sea, nos estamos muriendo de hambre, ¿qué onda con tu gobernatura, lala? Y el rey, ¿quieres derechos? Ok, aquí te va tu derecho. Y entonces el rey proclamó, el derecho de los ciudadanos es a obedecer. Tienes el derecho a ser obediente y si no te gusta vas a la horca. Por supuesto, esta monarquía absoluta era altamente cuestionada por Rousseau, mucho después por Voltaire. ¿Quién creen que estaba a favor de esa monarquía absoluta? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes no quería que desapareciera esa monarquía de un solo rey tomando todas las decisiones, por eso él decía que debía existir el poder absoluto solamente centrado en una persona, ese famoso Leviatán del cual estoy hablando. Él decía, eso es una tontería, Rousseau, el hombre naturalmente no va a tender a ayudarse. Si tú dejas un tarro de galletas en este momento, va a venir Joan a comérselas todas, porque es así. Joan es naturalmente malo, o sea, él no crees que va a pensar si tienes hambre, se las va a tragar toditas y te vas a quedar con hambre. Por lo tanto, necesitas un ente, un leviatán, un rey que te diga cómo tienes que comportarte, ¿cómo? A través del miedo, es decir, a través de la imposición de reglas de la muerte. De Joan, o te comes una galleta y le dejas a los demás, o te mato. No, pues bueno, Joan quiere comérselas todas, pero pues bueno, no va a poder porque es su vida o las galletas. Entonces, bueno, eso es el Leviatán. Sin embargo, yo les quiero hablar justamente de Rousseau, porque pues justo es cuestionable en estos momentos, por cierto, mañana de votación, si realmente necesitamos partidos políticos, porque la tesis es, si en teoría los partidos políticos persiguen un bien común, si te están hablando de yo a todos les voy a dar porque merecemos, entonces, ¿por qué necesitamos partidos políticos divididos? No tiene sentido si todos están persiguiendo lo mismo. Clara Solipino. Entonces, justamente, yo les dejo esa invitación abierta para el día de mañana. ¿Por qué necesitamos partidos políticos si en teoría todos están persiguiendo el bien común? ¿Por qué existe el PAN? ¿Por qué existe el PRI? ¿Por qué existe el PRD? Si en teoría todos están buscando darnos cosas. Y ojo que anular el voto no es la solución. Recuerden que los votos funcionan por conteo. Si tú anulas el voto y el PRI tiene 3 y el PAN tiene 2, y, o sea, usted pone un ejemplo, y tú tendrías el poder de quitar, por ejemplo, votar por otro, bueno, pues ya haces una tercia. Pero si tú anulas tu voto, estás diciendo y renunciando a tu voz de decisión. Entonces, no anulen su voto, compañeros, voten por un independiente si no quieren votar por nadie, pero no lo anulen, porque anular el voto de verdad es la mayor declaración de no me importa absolutamente nada. Entonces, yo los quiero invitar a que tomen parte de su sociedad, a que dejemos de buscar un responsable, porque de entrada yo te quiero decir, ¿tú qué estás haciendo por tu sociedad? ¿Te estás informando? ¿Sabes quiénes contienden mañana? ¿Sabes cuáles son las propuestas? ¿Sabías que hay un buzón ciudadano? ¿Sabes que tú formas parte de esa sociedad? Si no, entonces deja de decir que la culpa es de los gobernantes, porque los gobernantes quizá no serían tan descarados si no existiera una sociedad así de desinformada.
Yo con eso voy a cerrar, me voy corriendo a mi otra clase. Sabes que si tienes dudas puedes buscarme en el chat, puedes buscarme en el foro de dudas de tu Moodle y pues listo, te dejo abierto el cuestionario hasta el día miércoles. Recuerda que esta vez cerró para el viernes porque teníamos problemas con gente que no podía entrar, pero ya estamos, ¿listo? Entonces yo te dejo con esto, espero que te haya iluminado algo en tu vida, en tu día y pues listo, ya me voy. Entonces dejo la clase Muchas grabada gracias, y profesor. listo. Les mando besos. Adiós, nos Hasta vemos luego. en clase. Bye, muchísimas Bye, gracias. maestra, hasta luego.